refiere al ferrocarril en los sistemas de transporte. O sea, el papel que juega, digamos así, el ferrocarril dentro de los sistemas de transporte. Este capítulo trata de hacer una introducción a lo que es la ingeniería propiamente de tráfico, ¿no? En este aspecto, planificación, eh, modos, sistemas, etcétera, que vamos a comenzar. Primero vamos a definir a qué le llamamos un sistema de transporte, ¿ya? Entonces, como están viendo ahí, nada más eso, un sistema de transporte es un conjunto de instalaciones fijas primero, que son las redes y las terminales, además de las entidades de flujo, que son los vehículos, y no se termina en eso, un sistema de control. O sea, son básicamente, por decir, tres aspectos grandes que hacen a un sistema de transporte. Las instalaciones fijas, las entidades de flujo, o sea, lo que va a permitir transportarse en sí, y un sistema de control, que permiten entre los tres movilizar eficientemente personas y bienes. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades humanas de movilidad. ¿Está bien? Entonces, a eso se le llama sistemas de transporte. Cuando solo tienes entidades de flujo o solo tienes, digamos, terminales y vehículos, no es un sistema de transporte, es un sistema de control lo que hace la diferencia. Tiene que haber eso más entonces. Ok. Bien, también es necesario hacer una diferenciación entre lo que se conoce como medios y modos de transporte. En el léxico común, las personas muchas veces tienden a usar las dos palabras en forma indistinta, es decir, que le llaman por igual, no se hacen ningún problema en decirle medio o decirle modo o decir esto es un medio de transporte y la otra persona lo mismo le llama un modo de transporte. Entonces, eso es necesario, en primer lugar, que podamos hacer una pequeña diferenciación. Y como están viendo ahí, vamos a empezar, perdón, se me hizo, con la definición de medios. Entonces, ¿qué son los medios de transporte? Los medios se refieren a las infraestructuras necesarias para permitir los traslados entre orígenes y destinos del viaje. Por ejemplo, tenemos el medio terrestre, que puede ser una carretera, una vía férrea, etc. ¿Ya? Una calle también, sí, ¿por qué no? Ese es el medio terrestre. El medio aéreo también existe, que son todas las delimitaciones aéreas. No piensen que es el cielo en su infinito, ¿no? No, no es así. Un avión no puede ir por donde quiera. Es que quiero pasear, quiero sobrevolar tal lugarcito. No, no puede, el piloto no puede hacer eso. Hay, digamos así, delimitaciones. Evidentemente puede haber un, una pequeña holgura en su trayectoria, pero tienen que mantenerse en esas delimitaciones, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos el medio acuático, que es todo el manto acuífero, ya sea de aguas saladas o dulces, por donde se pueden transportar los vehículos marítimos. Eso entonces son los medios, ¿de acuerdo? En cambio, los modos de transporte ya son combinaciones de vehículos y operaciones necesarias para llevar a cabo los desplazamientos. Entonces, en los modos de transporte se incluyen, por ejemplo, el peatón, la bicicleta, el coche, el autobús, el camión, los ferrocarriles, todo lo que es transporte fluvial y marítimo, es decir, barcos, canales, también puertos. También están dentro de los modos de transporte el transporte aéreo, ¿no? Como ser, por ejemplo, los aeroplanos
todos los aeropuertos, o sea, las instalaciones y también el control del tráfico aéreo. Incluso la unión de varios o de los 3 tipos de transportes que estamos mencionando acá podrían denominarse un modo de transporte. ¿Está bien? Entonces, si yo pregunto, ¿qué es el ferrocarril? ¿Medio o modo? La respuesta sería, a ver, Kelvin. Kelvin, ¿estás ahí? ¿Control? ¿Es un medio o es un modo? Esa es la pregunta. Medio, ingeniera. Medio, ajá. Gracias. Rodrigo, ¿qué dices tú? Ingeniero, el ferrocarril es un modo de transporte. ¿Por qué difieres de tu compañero? A ver, contanos. Porque no es una infraestructura, capaz de ahorita mal en los términos, pero las vías férreas serían un medio de transporte y el ferrocarril como tal sería un modo de transporte. Muy bien. Gracias, Rodrigo. Te agradezco. Entonces, así, muchachos, ya así van a ir analizando en cada caso. Creo que está claro cuál era la respuesta correcta. Gracias. Siguiente. Ahora, según los modos de transporte que se utilice, el transporte puede clasificarse con diferentes nombres, ¿ya? Pero ¿según qué? Según el modo de transporte que se use. Entonces, así tenemos el transporte por carretera, el transporte por ferrocarril, el transporte por vías navegables, transporte aéreo, el transporte combinado, hasta ahí básicamente, pero por si acaso estos más, el transporte vertical y el transporte por tuberías. Trataremos de ver, digamos, a grosso modo, cada uno de estos. En el transporte por carretera entran lo que son peatones, bicicletas, automóviles y cualquier otro tipo de vehículo, ¿no? No sé, un cuadratrack, lo que se les ocurra, patinetas, al menos si son como las de Cochabamba, ¿no? Conocen que son a motor, bien bonitas para que las personas puedan utilizar. Eso entra como transporte por carretera. Fíjense algo importante. En el transporte por carretera entran los peatones. O sea, tú, yo, así como gente que camina en la calle, también somos considerados una forma de transportar. Y obviamente, como caminamos, tiene que ser por carretera, ¿no? No puede ser que seamos un transporte aéreo. Alguien dirá, no, pues, pero yo hago parapente, entonces soy transporte aéreo. No, esa es otra cosa. Te movilizas. La movilidad es una cosa, otra cosa es que por diversión, digamos, nades o por deporte, ¿no? No por eso podrías entrar dentro de lo que podría ser un transporte por vía navegable, aunque atravieses el Titicaca. No, ¿de acuerdo? Los peatones, entonces entramos solo aquí, o sea, los seres humanos como tal, sin ningún aditamento, solo entramos en esto. ¿Listo? En el transporte por ferrocarril está incluido todo el material rodante sobre las vías férreas. O sea, por separado no hacemos nada. En el ferrocarril las cosas funcionan así, ¿no ve? Es uno con otro. El material rodante no puede caminar, digamos, una locomotora por medio de un parque. Bueno, los adaptados sí, los de juguete, digamos, y los de verdad no pueden. Ya. Transporte por vías navegables, y ahí hacemos todavía la clasificación más en transporte marítimo y transporte fluvial. En el transporte aéreo tenemos las aeronaves y sus respectivos aeropuertos. ¿De acuerdo? Igual que en el transporte por ferrocarril, son indivisibles los dos elementos, igual que aquí, material rodante sobre vía férrea. Aquí, aeronave y aeropuerto. No podríamos concebir el transporte aéreo solo con las aeronaves. Qué bien, los aviones. ¿Y dónde van a aterrizar? Si no tienes aeropuertos, pues no hay transporte aéreo. Luego tenemos
estricto que se le ha llamado así transporte combinado, donde se utilizan varios modos de transporte y la mercancía se puede, esto es importante, transbordar de un vehículo a otro. Entonces, este modo de transporte se ha ido desarrollando durante bastante tiempo, dando lugar al transporte intermodal o bien al transporte multimodal, en el que la mercancía ya se agrupa en unidades superiores de carga, como son el contenedor. El contenedor entonces permite el transporte por diferentes vías sin necesidad de que la carga se disgregue. No se abren, por ejemplo, los contenedores y no importa si va en el camión, si va en el ferrocarril, si se va en barco, el contenedor es como digamos, como si fuera un empaque a toda la carga que simplemente va cambiando de un tipo de vehículo a otro. ¿Listo? Ustedes seguro que han visto alguna película, una serie que muestra puertos donde se ven montones de contenedores que por grúa se suben después a un barco. Pero para llegar ahí, a ese punto del puerto, estos contenedores han llegado en camiones, tal vez en ferrocarriles. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso es el transporte combinado, así en general. Ya vamos a verlo ahorita en la siguiente, esto que decíamos aquí, porque a partir de lo que llamaban transporte combinado, actualmente se conoce como transporte intermodal o tal vez es multimodal. Vamos a ver la diferencia. Bien, después tenemos el transporte vertical. En este se agrupan los ascensores y los montacargas. Los ascensores, ustedes bien conocen, normalmente llevan personas y a veces pueden llevar algún objeto, ¿no ve? No sé, yo me subo al ascensor de mi edificio, digamos, con mi maleta. ¿Por qué no? Me he comprado un nuevo mueble, me subo con el mueble, tal vez. Pero en realidad todo lo que es carga debería subir por montacargas, ¿sí? Además tenemos al transporte por tuberías. Aquí están los oleoductos y los gasoductos, en los que, como ya saben ustedes, se impulsan fluidos a través de tuberías. ¿Cómo? Mediante estaciones de bombeo o bien de compresión. Con cualquiera de las dos técnicas funciona, ¿no? O sea, no es que, digamos, echas agua en una tubería y bueno, claro, por gravedad puede correr, pero no siempre necesitas que por gravedad llegue. Tú quieres que vaya a derecha o izquierda y por gravedad se va a ir de frente, digamos. Entonces, hay que impulsar de diferente manera, ¿ya? Principalmente al transporte por tuberías nos referimos a esto, oleoductos y gasoductos. O sea, básicamente lubricantes o bien combustibles. Ahora sí, que ya tenemos ese panorama en general, vamos a empezar a hablar de los ferrocarriles, ¿de acuerdo? El papel en sí del ferrocarril en los sistemas de transporte, tal como decía el título de nuestro tema. A ver, durante la mayor parte del siglo XX, los ferrocarriles han sido sistemas públicos controlados por el Estado. ¿Esto a qué me refiero? Que eran empresas del Estado. Por ejemplo, en Bolivia teníamos a ENFE, a la Empresa Nacional de Ferrocarriles, pero no éramos los únicos loquitos, digamos, que trabajaba así sus ferrocarriles. Es en todo el mundo. Así han comenzado los ferrocarriles a funcionar, siendo controlados por sus respectivos países. Entonces, ¿cómo podemos decir? En diferentes lugares, la política ferroviaria solo ha dependido de cada estado, de cada país, ¿sí? Y estaba en manos de grandes compañías. Ya les digo, por ejemplo, en Bolivia,
pero no, pues ya, pero para el nivel de país, para nuestro país sí, era una gran compañía ferroviaria que estaban, no solo aquí, sino en todos los lugares, encargadas tanto de la planificación como de la construcción de nuevas infraestructuras, pero también de la explotación del servicio. ¿Está bien? Entonces, estas grandes compañías ferroviarias tenían tres labores: planificar viajes, vías, construir las nuevas vías o nuevas infraestructuras, digamos, se necesitan más estaciones, etcétera, y también, lo más importante, de la explotación del servicio, es decir, vender pasajes, recibir la carga, cobrar por esa carga, etcétera. Entonces, cada país y cada, digamos así, empresa, operadora, compañía, si quieren, han ido planificando sus redes ferroviarias de forma totalmente independiente, ¿no? Y es así que algunos países incorporaban nuevos sistemas para sus vías férreas y los países contiguos se quedaban con otra. Entonces no había ningún tipo de coordinación. Inclusive en las líneas que se construyeron a fines del siglo XX, eso se pudo ver. Por ejemplo, en la Unión Europea, eso es todavía más notorio, porque hasta los primeros trenes de gran velocidad se, digamos así, se fabricaban, se construían, eso se construía, independientemente, o sea, por decir algo a Francia, no le importaba si su tren se iba a poder enlazar con uno de España o no, a pesar de ser frontera. Si lo hace bien, si no, no, para mí, para mi país está perfecto y yo estoy muy feliz de tener este super tren. Era más o menos así. Y el país de lado, digamos, decía, ¿qué me importa? Yo sigo con este otro y todavía le pongo otro ancho de vía. Eso no tiene nada que ver, porque yo administro mi tren y ya está. Entonces, ¿qué ha ido pasando? Que esto pues ha ido provocando que aumente, digamos así, la diferencia tecnológica entre las redes ferroviarias de los países vecinos. Y repito, sobre todo, esto se ha visto en la Unión Europea, lo cual además se unía a las grandes diferencias en cuanto a las formas de gestión de su explotación. Y ahí pues surgió un claro problema, especialmente en la Unión Europea, porque como ustedes saben, de pronto la Unión Europea, a pesar de mantener la independencia política de sus países, se ha vuelto como si fuera un solo país. Tú no necesitas, por ejemplo, pasaporte para el país A y otro para el país B. Necesitas un pasaporte para la Unión Europea. Con ese pasaporte te mueves en toda Europa. Si no tienes eso, si tú por algún motivo, bueno, no sé si ahorita se expeden, pero si solo consigues, digamos, para Italia, solo podrías ir ahí. Pero en realidad ya no se da, ¿no? Ya no existe. Entonces es como si fuera un solo país. Entre todos esos países, la gente pasa como quien aquí pasa de un departamento a otro. Por eso todos tienen una moneda también en común. Ahora, puede ser que digamos, el nivel de vida varíe, por decir algo, en este país, qué sé yo, el pan está a 10 centavos de euro, en este está a 20 centavos de euro. Uno aquí, yo compro el pan a 50 centavos de euro, yo qué sé. No importa, cualquier producto, puede ser, no importa, pero ya funciona como una sola unidad. Por, por eso es que ahí ha sido peor este problema en cuanto a la interconexión de las redes ferroviarias. Y por eso es que en un principio, al menos, la interoperabilidad de la forma de explotación ha sido un grave problema. ¿Se acuerdan que en la clase anterior uno de sus compañeros nos hablaba de el Eurostar y nos mostraba cómo de Inglaterra, o sea, es el mismo tren, ¿no?
llega a España, puede irse, ¿a dónde más era? Creo que los Países Bajos, ya no me acuerdo bien, ¿me ayudas? A ver, Bélgica más era. Entonces, es que es así, porque ya es el mismo. Entonces, para lograr eso, tenía que haber digamos, una igualdad tecnológica. Tenía que ser que el tren llegue a la ex frontera, por decir así, y pueda pasar al siguiente. Bueno, no es ex frontera, sigue siendo frontera de un país y pueda pasar al siguiente. Entonces, eso al principio fue un problema. Y es por eso que también en el siglo XX se asistió a nivel mundial a la decadencia del ferrocarril como modo de transporte, ¿ya? Viendo en la carretera, por ejemplo, un modo mucho más flexible. Y por eso la carretera fue absorbiendo el aumento de la movilidad que se originaba precisamente por la integración de los espacios en la Unión Europea, ¿no? Entonces, como no era posible que yo me suba a un tren, digamos, en Portugal y desde ahí me vaya a ver hasta, ¿cuál podría ser? Hasta Italia, que es más un país que atravesar, ¿no ve? Entonces era mucho más fácil tomar mi auto y como ya no había fronteras, pues simplemente podía ir pasando de un país a otro y finalmente llegar. Entonces eso es un problema que se ha tenido, pero como todo problema, siempre es posible darle una solución. Y eso es lo que se ha hecho. ¿Sí? Bueno, vamos a ir viendo con calma. Pero sí se entiende, ¿no ve? Al principio, entonces cada país tenía una tecnología diferente. A ver, voy a poner aquí un mapita de Europa, no importa, cualquiera. Entonces, el problema, digamos, que aquí tenían una tecnología de ferrocarril y efectivamente yo podía decir, quiero ir desde Francia, digamos, hasta Hungría. Puede ser. Perfecto. Pero, señor, usted va a tomar el tren hasta aquí. No hay ningún problema, le vendemos todo. Aquí hace transbordo a este otro ferrocarril. Aquí llega a la frontera con Austria, otra vez hace transbordo. Y sí hay un ferrocarril cercano, no da en la frontera, pero le podemos llevar en unos buses que la misma empresa de turismo desde aquí le va a contratar, entonces le van a esperar, le llevan hacia otro tren, eso apenas unos minutos, y de ahí se va hasta la frontera con Hungría, y de ahí otra vez lo mismo, ya el tren entra a Hungría al lugar que usted quiere. Y se vendía inicialmente así los pasajes. No, es posible, pero hay que hacer transbordos. Ahora, la idea hubiera sido tomar el tren, que la persona se acomode tranquilamente y de ahí no se baje hasta hacer todo su recorrido. Esa hubiera sido la idea, ¿no ve? Que se vaya así todo tranquilo en uno solo. Entonces, ese fue al principio un gran problema y eso ocasionó también, como dice aquí, la decadencia del ferrocarril. ¿Por qué? Porque la carretera pues era más flexible. Por último, te agarras tu auto si lo tienes y te vas en auto. Pero no necesitas ya pasaporte, no necesitas visa, entras nomás de un país a otro. Bueno, entonces sí se puede, sí. Y si tomo bus, la misma idea. Con el bus también podía llegar o sea, podía atravesar los países. Y ese fue ahí lo que mostró que las cosas no estaban bien planificadas porque no se había considerado este aspecto, ¿no? O sea, fue esa eliminación, digamos, de las fronteras entre los miembros de la Unión Europea que
mostró el problema porque no se había supuesto en sí una ventaja para el ferrocarril. No era una ventaja, más bien era una desventaja para el modo de transporte carretero. En cambio, sí era una ventaja, ¿ya? Porque para el ferrocarril más bien había muchas barreras técnicas, inclusive reglamentarias. Y bueno, eso era porque en cada país la administración era diferente, ¿no? Y por eso no había la interoperabilidad en cuanto al material rodante. Por eso, en esa época se llegó, o más bien, primero se mostró que el ferrocarril como modo de transporte estaba en declive, ya estaba en declive y parecía que su destino inexorable, digamos, iba a ser la desaparición. Sin embargo, al final del siglo XX y principios del siglo XXI, ya se empezaron a ver un renacer del ferrocarril, apoyado principalmente en tres pilares. Primero, que la calidad del servicio que da la alta velocidad es muy alta, es alta calidad de servicio, sobre todo en los trenes de alta velocidad. Otro pilar, la importancia de los sistemas ferroviarios, tanto en los medios urbanos y también metropolitanos, ya que son más convenientes en cuanto a velocidades que los automóviles, buses, etc. Y tercero, muy importante, acorde también con la época, el respeto al medio ambiente del ferrocarril en comparación con los otros modos de transporte. ¿De acuerdo? O sea, el ferrocarril, ahorita esto es el primer, digamos, vistazo, pero el ferrocarril comparado con los otros modos de transporte es muchísimo más respetuoso. Vamos a ver qué ventajas tiene en este aspecto. Pero denme un ratito. Bien. A ver, los análisis sobre el mercado global del transporte que se han ido realizando a principios del siglo XXI, principalmente, concluyen que en la planificación de los sistemas de transporte es necesario, es hasta como una exigencia, utilizar la intermodalidad. O sea, todos los foros que han habido sobre transporte en los últimos años llegan a esta conclusión, que se debe exigir la intermodalidad. Ahora, no se debe confundir la intermodalidad con la multimodalidad, ¿ya? Porque la intermodalidad, como leen aquí, es la utilización sucesiva o continuada de diversos modos de transporte en el transporte de viajeros y de mercancías, es decir, una tras otra. Por ejemplo, tú, digamos, haces intermodalidad cuando sales de tu casa a pie, eres como peatón. Llegas a una esquina determinada y tomas tu minibús. Ya estás usando otro. Pero ¿dónde vas? ¿Hasta dónde estás yendo? Digamos que no te lleva directo a tu destino este minibús. Te vas en el minibús hasta la estación del teleférico. Te tomas el teleférico y de ahí, una vez que concluye tu viaje en teleférico, vuelves a ser peatón, porque estás a un par de cuadras de tu destino final. Eso es intermodalidad. ¿Está bien? La utilización sucesiva o continuada de modos de transporte. Ustedes han visto que actualmente en varias de las estaciones de nuestros teleféricos, también cerquita tenemos una parada de los Pumacataris. Eso es lo que estamos intentando como ciudad, lograr la intermodalidad.
Esto es muy diferente a la multimodalidad, porque este concepto es realmente muy diferente, porque porque se usa más bien para designar la organización del transporte mediante la simultaneidad de diferentes modos para un mismo itinerario o en una zona geográfica completa. Veremos para un itinerario para que me entiendan. Por ejemplo, es multimodalidad cuando yo salgo de mi casa, que casualmente vivo prácticamente en un lugar por donde pasa un minibús que me sirve. Entonces, yo salgo de mi casa y puedo tomar ese minibús. Pero si no estoy apurado y quiero además ir disfrutando del día, puedo hacerla de peatón. O también puede ser que yo decida, digamos que tengo, manejar mi auto. Entonces, ya eso es multimodalidad, cuando tienes varias opciones para el mismo itinerario, es simultáneo. Por ejemplo, digamos que, no sé, que estás en un punto, por alguna razón apareces eh, en la puerta casi de la estación del teleférico. Como te decía, ahí también cerquita llegan los Pumacataris. Entonces, tú eliges si te vas en el Puma o si tomas el teleférico, o finalmente siempre hay, en nuestra ciudad siempre hay, si tomas el minibús. Para los tres te van a llevar, digamos, a tu destino. Entonces, eso es multimodalidad. ¿Está bien? Se comprende la diferencia. ¿Ya? Entonces, cuando tengo al mismo tiempo diferentes opciones, diferentes modos para el mismo itinerario, multimodalidad. En cambio, cuando debo usar sucesivamente o en forma continuada, también le dicen distintos modos, entonces eso es intermodalidad. Por ejemplo, cuando yo llevo mi mercancía de la mina que estoy sacando en ferrocarril y me la hago llegar de alguna forma ya hasta la frontera con Chile en el mismo ferrocarril, y de ahí se va a subir a un barco porque tiene que llegar a destino final a Europa. Eso es intermodal. ¿Correcto? ¿Comprendido, chicos? ¿Va bien? Son conceptos que tenemos que manejar bien. Algunas veces, como les digo, puede usarse las mismas para un mismo concepto. Por ejemplo, repito, el ejemplo es el típico, para mí, al menos, un típico ejemplo, lo que pasa con el Pumacatari y el teleférico. Digamos, en la estación de la curva de Holguín, ¿no ve? Entonces, una cosa es que yo llegue hasta ese punto en teleférico, de ahí baje, cruce al frente y tome el Puma, hago intermodalidad. Pero si yo ya estoy ahí, digamos que yo por alguna razón me dejaron por ahí y yo elijo entre teleférico o entre Pumacatari o entre minibús, eso es multimodalidad. ¿Lista? Entonces, una cosa son las instalaciones, pero la forma de organizar el transporte es lo que hace que podamos usar este concepto o este. Ahora, repitiendo lo que hace un ratito les decía, los foros de transporte lo que exigen es esto, la intermodalidad, porque lo que piden, y es lógico, es que más bien sea más eficiente el transporte. Entonces, ¿para qué voy a poner para qué voy a gastar inclusive el dinero de mi ciudad, de mi país, en hacer dos alternativas si son lo mismo? Mejor optimizaré, por decir algo, esta pendiente tremenda, no pueden subir los buses. Entonces para ahí le pongo teleférico. Aquí ya está planito. Perfecto. Entonces ahí que vayan en buses. No sé, ¿se dan cuenta? Eso es lo que esa es la tendencia
que deberíamos tener, y más aún nosotros como ingenieros de transportes, ¿ya? Eso es lo que debería estar más en nuestra forma de pensar al momento de planificar nuevos sistemas. Ahora, un concepto que va un poco unido a los anteriores es el reparto modal. Se habla de reparto modal para describir en un ámbito dado cómo es que se distribuyen los viajes entre los distintos modos que se utilizan, la infraestructura, ya sea similar o diferente. Por ejemplo, vías férreas y carreteras en la mancha urbana. O, digamos, no sé, peatones, ciclistas y automóviles también dentro de una determinada zona. ¿Está bien? Entonces, ya sé que en esta zona hay viajes en las tres formas, o sea, por tren, por carretera, por peatones, por bicicleta, o sea, por 4, no importa. Entonces, ¿cómo voy a distribuir los viajes? ¿Cuántos viajes del total se hacen por tren? ¿Cuántos del total se hacen por carretera? Esto es el reparto modal, ¿de acuerdo? Cuando yo pregunto, ¿cómo va usted, por decir algo, a ustedes, que les hiciera yo una encuesta a ustedes? Claro, ahorita no, pero ¿cómo iban ustedes hasta el año 2019 de su domicilio a la Facultad de Ingeniería? Algunos me dirían caminando, ok, voy a anotar. Otros me dirían en minibús, perfecto. Otros me dirían en micro o bus, perfecto. Y ahí ya tengo diferentes formas de llegar. Eso es el reparto modal. ¿Qué modo de transporte ha utilizado? ¿Listo? Puede ser que usen la misma infraestructura, por ejemplo, si es, digamos, por minibús o por bus, es exactamente la misma infraestructura. Si es peatón, un poquito difiere porque está al lado de lo que es la vía en sí de los autos, ¿no ves? Van por las aceras. Pero si hubiera tren o teleférico, entonces es una infraestructura distinta. No importa, la cosa es que sea dentro de una misma zona los viajes. Ya, eso es el reparto modal. Bien, ahora vamos a dedicarnos a ver propiamente lo que tiene que ver con el ferrocarril. Un segundito, por favor. Que el ferrocarril es un modo de transporte muy especializado, ¿ya? Por eso debe orientarse a tráficos en los que sí pueda consolidar una cuota de transporte competitiva con los otros modos de transporte. Pero eso no significa que no sea, ¿qué se puede decir? Competitivo, todo lo contrario, es muy competitivo, pero sí debe tener una cuota de transporte adecuada. Por eso es que en este cuadrito vamos a ver cuáles son las características más destacables del ferrocarril. Ya sabemos que tienen, en primera instancia, elevada capacidad de transporte. Hemos visto, así sea en JTP y en forma muy general, que se pueden jalar como unas 2.000 toneladas. Entonces puede llevar casi que las 2.000. Hemos dicho, más o menos haciendo un cálculo así académico, 1.800 toneladas. No hay camión que pueda llevar 1.800 toneladas, ¿no ve? Hay camiones gigantes, grandes, los trailers, sí, pero no pueden llevar esa cantidad. Entonces, el ferrocarril tiene una elevada capacidad de transporte. Alguien dirá, claro, pero eso para carga. En cuanto a pasajeros, nadie le gana, digamos, ¿no? Al autobús. No, también el ferrocarril tiene elevada capacidad de transporte de pasajeros. Algunos de sus compañeros nos estaban hablando, ¿sí? Que en un viaje pueden llevar 200, otros decían, según otro tipo de tren, que podían llevar cerca de 1.000 por viaje, ¿no? Entonces, la capacidad de transportar
ya sea pasajeros o carga del ferrocarril, es muy grande. Alguien dirá, claro, pero en un transatlántico transporto lo mismo. Puede ser, pero hay que ver que esa es una característica del ferrocarril. Miren que no le he puesto que es la mayor capacidad de transporte en relación a cualquier otro modo. No digo eso, solo digo que es una elevada capacidad. ¿De acuerdo? Ya, esa es una. Otra, su seguridad y su menor impacto ambiental. Entonces, esto, y aquí se vuelve a resaltar lo mismo, es muy importante. Ahora al menos estamos asistiendo a una época en que deberíamos tener como prioridad cuidar el medio ambiente, entonces esto es muy importante. Denme un ratito más y vamos a ir viendo con números cómo es que tiene menor impacto, ¿ya? La seguridad tiene que ver también con eso, pero podríamos inclusive verlo como una cuarta. La seguridad se refiere a digamos, a las estadísticas de accidentes en comparación, eso sí, en comparación a otros modos de transporte. Bien, y finalmente la posibilidad de alcanzar velocidades elevadas. Eso también es una característica positiva, si quieren, destacable, pero buena, del ferrocarril. Sin embargo, en contra de estas cosas buenas que tiene el ferrocarril, tenemos nomás que decir cuál es lo negativo, y es su rigidez. ¿A qué se refiere esto? Pues la rigidez se refiere a que, por ejemplo, en una carretera, digamos, hagan de cuenta que esta parte blanquita es una carretera cualquiera, ya entre el punto A y el punto B. Bien, digamos que yo estoy yendo, ya sea en mi autito, en un bus, lo que sea, y pasa cualquier cosa. Ha habido un derrumbe y aquí medio que se ha interrumpido la vía. Entonces, dicen, ucha, qué macana, ya, vámonos por aquí. Y aunque no haya propiamente un lindo camino, se puede hacer, o sea, puedes rodear el obstáculo. Muchas veces hay caminos alternativos, pero para eso hay que poner la señalización previa. Si por favor vaya por esta ruta, listo, ahora está por aquí, y aquí se va a volver a enganchar y va a llegar nomás a su destino. Va a tardar más, sí, pero hay una vía alternativa. Perfecto, ya, podemos hacer. Por ejemplo, esa es una forma, ¿no? Del automóvil. En el ferrocarril, si llegas aquí y te encuentras con que ha habido ese derrumbe, básicamente no puedes hacer nada. Ahora, si hubiera por acá otras vías que le crucen, tal vez sí puedes retroceder y tomar esas. No sé si vas a poder llegar al mismo lugar, porque no siempre hay otra más que interconecte. Normalmente no hay, pero sí, tal vez podría ser. A ver, vamos a ver un ratito, veremos nuestro planito. A ver, ya la conocen, ya la saben. Y supongamos que estamos haciendo un pequeño viaje entre Viacha y Oruro. Aquí hay un derrumbe. Entonces el tren ha venido aquí y ¿qué hace? Tengo que llegar a Oruro, por favor. No puedes hacer nada. No puedes, ya ni modo, nos saldremos de los rieles y vamos a campo traviesa, digamos así, y vamos a llegar. No se puede. Eso en ferrocarriles es imposible. Lo más que pueden hacer es, ni modo, nos volveremos. O tal vez que se quede ahí, ¿no? Ni modo, hasta que alguien le repare la vía. En cambio, en carretera, ustedes han debido ver, salvo que la plataforma sea elevada o más bien sea por debajo de que haya montañitas, digamos, a ambos lados, justo en ese punto, tienen que quedarse. Pero cuando es planito, se sale de la vía y puede ir y hacer algo. O sea, hay esa posibilidad, inclusive, ¿lo ve?
Entonces, a eso se refiere en cuanto a la rigidez. No puedo hacer nada más que seguir mi camino. En cambio, en el modo carretero tengo más posibilidades. Ustedes saben, por ejemplo, los dolores de cabeza que le da a la aduana, esas vías alternativas que inclusive no aparecen muchas veces en nuestros mapas que la ABC podría darnos, porque son vías no muy bien hechas, pero sí suficientemente planas por donde los camiones de contrabando pueden pasar. ¿Por qué? Porque no está sujeto a usar la vía, digamos así, oficial. ¿Está bien? No pasa eso con el ferrocarril. Llega aquí, hay algo, pues ni modo, se queda. ¿De acuerdo? Ahora, evidentemente, seguramente aquí hay un buen sistema de control y pues el operador de ese tren avisará y si él está de este lado y aquí hay el derrumbe, pues de este lado le mandarán algo que vaya a limpiar o a reparar lo más pronto posible. Pero mientras tanto, primero el que se ha quedado. Segundo, no se ha podido hacer un nuevo viaje, digamos que eso ha pasado a las 3 de la tarde y a las 5 tenía que salir 8. No, ya no va a poder salir porque, bueno, puede salir, pero va a quedarse en fila. Mejor no, mejor que ni salga. Entonces ya se interrumpe toda la planificación, todo el sistema. ¿Comprendido? Ya. Vamos a volver a nuestra presentación. Bueno, ya podemos ver directamente, ¿sí? Vamos a ver también entonces cuáles son las ventajas en sí, porque estas son características, así de forma general. Elevada capacidad de transporte, es un medio seguro, es un modo seguro, tiene menor impacto ambiental y las posibilidades de alcanzar velocidades elevadas también es una característica negativa, porque todas estas son buenas, es la rigidez del sistema, pero también es una característica, ¿no? Ahora, si bien esas son características, entonces veamos cuáles son sus ventajas en sí. Vamos a ir viendo cada una de estas. Por ejemplo, la capacidad. Pero un ratito. Voy a apagar el micrófono un segundito, por favor. Las ventajas. En primer lugar, vamos a hablar de la capacidad. Hablaremos de carga primero. La capacidad de carga le permite al ferrocarril competir en transportes de grandes cargas, especialmente cuando estamos hablando de trenes completos y también en transportes combinados con carreteras. Por ejemplo, digamos que no tengo tren hasta el punto que yo quiero ir, no importa, hago combinado. Hasta este punto llevo todo en ferrocarril y luego en carretera. Pero para eso hacía todo en carretera. Sí, pero hubieras usado muchos camiones en lugar de un solo tren hasta ese punto. Esa es la ventaja, ¿de acuerdo? Okay, entonces, solamente has contratado, digamos, un servicio de ferrocarril. En cuanto a pasajeros, también esto es realmente, ¿qué se puede decir? La comparación es fuerte. Les voy a mostrar mejor un cuadro. Para cargar 50,000 personas por hora y por dirección en una ciudad, usted necesita 175 metros de carretera para automóviles, 35 metros para buses, o sea, de ancho de vía, digamos. O sea, necesitas, como están viendo aquí, digamos, una vía que sea de 35 metros de ancho para todos los buses que ahí puedas meter. Y para automóviles, 175. Pero para un tren, en este caso, si es un tren urbano, porque estamos en la ciudad, podría ser inclusive tal vez un tranvía, con 9 metros tienes. Y vas a transportar a los mismos 50,000. ¿Está bien? Eso es lo que me está mostrando este cuadrito. Es una diferencia que no tiene comparación. Igualmente,
A ver, tengo el otro cuadro. Transporte que tiene un tren no tiene pues punto de comparación. ¿De acuerdo? Ahora, grandes volúmenes de carga, porque ahí es cuando hay grandes volúmenes de carga que sí, el transporte ferroviario tiene la mayor ventaja. ¿Por qué? Porque tiene mayor capacidad en relación con la del transporte, ya sea por carretera o aéreo. Con el marítimo, en cambio, es prácticamente igual, pero uno no va por el otro. O sea, en el barco no puedo ir entre dos ciudades que no tengan vía navegable. Igual, por el ferrocarril no puedo ir, no puedo cruzar, digamos, a través del río, ¿no? Tiene que tener un puente. Entonces no se compara, ya solo con carretera y aéreo. Pero la cosa es que haya grandes volúmenes de carga. Si, por ejemplo, yo pretendo llevar una carga pequeñita, por decir algo, tengo una empresa, sí, pero cada mes saco como 10 toneladas de mi producto que debo llevar a mis mercados. 10 toneladas es muy poquitito. No me va a convenir el ferrocarril, ni como usuario, ni al ferrocarril le va a convenir hacer un contrato conmigo porque es muy poquito. 10 al mes, no, pues no, mejor lleve nomás, hasta como encomienda puede llevar, no sé, ¿se dan cuenta? Entonces, para que sea una ventaja es que deben existir grandes volúmenes de carga. Por eso es que, por ejemplo, en nuestro país, el ferrocarril se usa sobre todo para minerales, que es una carga voluminosa y pesada, y para soya, principalmente. No es lo único, pero es principalmente dos de los productos que más se transportan. Claro que se transporta también, por ejemplo, cemento, material de construcción, todo lo que es pesado se prefiere llevar por ferrocarril, pero principalmente esos dos, porque son grandes volúmenes de carga. ¿Ok? Otra ventaja, la sostenibilidad ambiental. Deme un minuto, ahorita vamos a hablar de esta porque es de la más larga que quiero comentarles, ¿de acuerdo? Hablaremos también de la seguridad. En cuanto a la seguridad, pues sí, como les anticipaba hace un ratito, el ferrocarril pues tiene índices más bajos de accidentes que otros medios. No es, de otros modos, no es que jamás se accidente, pero uno, que son menores, y dos, que la mayor parte de las veces no son letales. Entonces, eso también es una ventaja. A ver, tengo en algún lado, me acuerdo que, a ver, hablando igual, no pillo, pero no importa. Todos sabemos que a nivel mundial el avión es el modo de transporte más seguro, y eso es indudable, inclusive más que el ferrocarril, pero en muchos casos esto se debe a que cuando hablamos del ferrocarril estamos agrupando ahí las estadísticas de las líneas modernas, de las maglev y también de los trenes como los de nuestro país, que son de tecnología diésel eléctricos o simplemente eléctricos, entonces que tienen un mayor índice de accidentes, ¿ya? Entonces, sobre todo los ferrocarriles de alta velocidad han conseguido ratios de seguridad muy altos. Uno de sus compañeros decía, ¿no?, que no ha tenido ni un solo accidente. Es una maravilla. Eso no lo tiene ningún otro modo de transporte. Pero como modo de transporte hay que agrupar con los otros tipos de tecnología, pues ahí sí le baja un poquito. ¿Está bien? Precisamente eran las líneas, las japonesas, ¿no? Eran que desde el 64 no han tenido ni un solo accidente
y eso aquí han transportado a más de 5 millones de personas. Una maravilla. Claro que también no es justo, es hasta tendencioso, ¿no ve? No contar los accidentes ferroviarios de las líneas como las líneas dieseléctricas o simplemente eléctricas, o sea, líneas viejitas en los países que no tenemos muy desarrollado el modo de transporte ferroviario. Pero sí se puede observar que se puede así, indicar que los accidentes mortales importantes en las nuevas líneas de alta velocidad no han existido todavía. Y así hay choques, sí, pero todavía no han habido, gracias a Dios. Ojalá que no haya accidentes que dejen grandes cantidades de personas fallecidas. Bueno, entonces sí, eso es en cuanto a la seguridad. En cuanto a la eficiencia, hay que hablarlo, tal vez aquí falta, eficiencia energética. Por favor, cuando ustedes tomen sus apuntes, háganlo así, la eficiencia energética, ¿ya? Es decir, que para un mismo consumo energético y una misma distancia, tenemos buenos índices para el ferrocarril. Por ejemplo, un tren de alta velocidad puede transportar más de 3 veces de pasajeros que un autobús, más de 4 que un coche particular y más de 8 veces que un avión, consumiendo la misma cantidad de combustible. Eso es lo importante. Entonces, voy a ver si les puedo compartir. Más, por favor. Ya, entonces, por cada litro de combustible, para que ustedes sepan, un avión transporta entre 2 y 3 toneladas por kilómetro. Un automóvil puede transportar entre 19 y 22 toneladas por kilómetro por un solo litro de combustible. Una maravilla en comparación, ¿no?, con el avión. Un camión transporta por un litrito de combustible, puede transportar hasta 65 y hasta 85 toneladas por kilómetro. En cambio, en tren, por un litro de combustible, transporta alrededor de 320 toneladas por kilómetro. O sea, no, ¿para qué siquiera vamos a comparar, no ve? Es mucho más eficiente en cuanto al uso de energético, ¿no? Comparando además por distancia. Eso más quiero que lo noten. No es que estoy diciendo que así simplemente, ¿no? Entonces, para que no sea tan parcial mi visión, estoy comparando por tonelada kilómetro. ¿Listo? Entonces, eso es lo más importante. La eficiencia energética es que en la misma cantidad de combustible es, por decir así, sirve para transportar mayor cantidad de carga. Por eso es que el tren es competitivo cuando hablamos de grandes volúmenes de carga. Si no, no. Bien, hablaremos también de la rapidez. En cuanto a la rapidez, es básicamente hablar del menor tiempo de transporte. Concretamente, los sistemas de transporte metropolitanos, o sea, los que están entre la ciudad y sus cercanías, digamos, son competitivos con los vehículos particulares y con el transporte público rodado. Desde el kilómetro cero, porque gracias al problema de la congestión en las ciudades. Todos conocemos cómo es la congestión, por ejemplo, en nuestra ciudad. Sabemos cuánto tarda si estás dentro de un automóvil en, digamos, a ver, por decir alguna ruta simple, toda la Camacho, desde
la curva previa al mercado Camacho, empalma con la Simón Bolívar, ¿sí? Hasta llegar a nuestra facultad. ¿Cuánto tardas en minibús? Tanto que te da rabia, ¿no ve? Pero si en esa misma distancia, digamos, hubiera un medio alternativo, por ejemplo, que haya un teleférico o lo que sea, o que haya una vía específica para otro medio de transporte, eso podría correr, es la congestión. Es por eso que el ferrocarril ahí es competitivo, ya por la congestión. No solo pasa en nuestra ciudad, en las grandes ciudades también. Ahora, los trenes de alta velocidad son claramente más rápidos que el transporte por carretera cuando las distancias ya superan los 100 kilómetros. Claro que también podría ser un ferrocarril convencional en buen estado, que se transportan estos convencionales entre 180 y 220 kilómetros por hora, como hemos dicho, ¿no ve? Alguien dirá, claro, eso, pero con los pobres modos carreteros, compararemos con el avión va a ganar. Bueno, sí, comparando con el avión, el tiempo de viaje podría parecer menor, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque en el avión hay que tomar en cuenta además el transporte desde los centros de las ciudades hasta los aeropuertos y viceversa, cuando se llegue al destino del aeropuerto al centro de la ciudad, más los tiempos de embarques. Ustedes, no sé, deben saber tal vez que para nuestro país, por ejemplo, para vuelos nacionales, ahorita está en hora y media el tiempo previo que hay que estar en aeropuerto, y para internacionales es al menos 3. Entonces, si sumamos estos tiempos, más los de transporte, aeropuerto, centro de la ciudad, pónganse a nuestro aeropuerto nomás, cuánto se tarda en atravesar la parte ya de la ceja. Entonces, pues el tiempo es mucho mayor. Así es favorable, digamos, para el ferrocarril de alta velocidad, para hasta unos 700 kilómetros de distancia. Entonces, esto abarca un gran abanico de trayectos y de posibilidades, ¿de acuerdo? A esto se refiere, como les estoy mostrando, inclusive con el avión, pero tomando en cuenta esos tiempos. Ustedes dirán, pero claro, hasta ir hasta la estación del tren igual. No, no es tanto, porque los aeropuertos, normalmente en nuestro país, nomás no sucede eso, están alejados de las ciudades, porque por la cuestión ruido no pueden, no deberían estar cerca. En cambio, nosotros tenemos nuestro aeropuerto del Alto enclavado en medio de la ciudad. Tenemos, por decir algo, enfrente de su terreno ya tenemos viviendas, pero eso no debería suceder, eso está mal. Eso es atentar inclusive contra la salud de esas personas. Pero bueno, así estamos aquí. Entonces, estoy hablando en general, ¿ya? Peor en esas ciudades grandes, hermosas, qué lindo su aeropuerto, pero allá lejos. Entonces, hay que tomar transporte específico para ir ahí. No es que me puedo quedar a dormir por ahí la noche previa y ya no tengo que hacer ese tiempo, ¿no? Siempre es así, lejos. Bueno, ahora sí hablaremos de la sostenibilidad ambiental, que me he saltado un poquito, porque, como les decía, es, para mi modo de ver, el más larguito. Se refiere básicamente a la menor contaminación del ferrocarril, porque a igual carga que se va a transportar, un tren solo emite la tercera parte de óxido de nitrógeno y de monóxido de carbono que un camión, y solo la 10ª parte de las partículas en suspensión que los camiones también. Ustedes saben que los automóviles y los camiones producen más del 80% de las emisiones de dióxido de carbono que se causan en el transporte. ¿Sabían eso? Eso es a nivel global, a nivel mundial, ¿ya? O sea, de todas las emisiones que el mundo hace, digamos así, de dióxido de carbono, del CO2,
80% es a causa de los automóviles y camiones. Entonces, es bastante contaminante, ¿no? En cambio, en un tren no existe prácticamente esto. Un viajero, por ejemplo, que usa el tren, el solito, emite a la atmósfera entre 15 y 60 veces menos de dióxido de carbono que el viajero que utilice el avión para una misma distancia. Entonces, eso es lo que se tiene que ver. Les voy a mostrar ahora sí un cuadrito. Ya. Se lee, aquí dice, ¿sabes cuál es el impacto de la forma en que te movilizas? Este es un cuadrito, como están viendo ahí, de GIS, la cooperación alemana, etcétera. Entonces, no importa al final quién es, solamente que son estudios sustentados. Y es un cálculo que se ha hecho basado en el viaje de ida y vuelta para 10 kilómetros, ¿de acuerdo? Y bueno, ustedes pueden verlo acá. Por ejemplo, si tú usas bicicleta, no emites nada. O sea, tú como persona, no, pero tu vehículo no emite nada. ¡Qué maravilla! Si utilizas una bicicleta eléctrica, se emite 0,19 kilos de dióxido de carbono. Es poquito, pero eso para 10 kilómetros. ¿Ya? Un viaje de ida y vuelta de 10 kilómetros a 20. Si usas un metro, apenas emite, no tú, sino otra vez tu vehículo, el metro, 0,24 kilos de CO2. Un bus ya emite el doble de esto, emite 0,5, o sea, medio kilo emite el bus. El automóvil eléctrico, ni siquiera estamos hablando del automóvil a gasolina, el eléctrico, emite 1 kilo. El moped, o sea, son ¿qué se puede decir? Los Vespas, ¿han visto? Las Vespas son una especie entre bicicleta entre bicicleta y moto. Esos emiten 1,7. Un automóvil híbrido, que también supuestamente es mucho más amigable con el medio ambiente, emite para ese mismo recorrido 2,7 kilos. Si usas una motocicleta normal, 3,13 kilos. Uy, es alto. Compara con estos. Hasta emite mucho más que el bus. Sí, señor. Claro, todos lo sabemos, ¿no? Alguna vez han debido quedar detrás de una moto y han visto cómo sale de su escape. Pero bueno. Y aquí está un automóvil a gasolina. Automóvil sedán. Se refiere a que solamente para 5 pasajeros, ¿no? A gasolina emite 6 kilos, el doble todavía de esta contaminante motocicleta. ¿Y qué tal un 4x4 a gasolina? Emite 9 kilos para el mismo viaje. Entonces, si hablamos de la contaminación, obviamente el ferrocarril pues emite muchísimo menos. ¿Dónde está el ferrocarril? En realidad es el metro, porque estamos hablando de viajes de 10 kilómetros. Por eso es que las personas conscientes del daño que se le hace al medio ambiente promueven mucho que dejemos de usar los vehículos a combustible. Es decir, todos estos dos, al menos, estos tres, incluida la motocicleta. Y si uso a gas, debe ser menos. No tengo aquí en el cuadrito, pero tampoco es que es mucho menos, ¿no? Solo es tantito. En cambio, esa gente ambientalista prefiere usar una bicicleta, pero no puedes viajar en bicicleta de un país a otro, porque es muy largo, vas a tomar muchos días. Entonces, tómate un tren, que evidentemente todavía hay emisión, pero
a ver, fíjense con este, por ejemplo, 4 por 4, 9, contra 0,24. No hay ni siquiera dónde vamos a tratar de discutir. Y esto que aquí no están los, ¿qué se llaman esos? Los nuevos, esos gordos, cuadrados. ¿Qué se llaman esos vehículos? Ustedes se deben acordar. A ver, ¿quién está por ahí? Yesid, ¿me ayudas? ¿Qué se llaman? ¿Qué? Quasters no son, ¿sí? No sé, unos cuadrados gordos que hace un tiempito se han puesto de moda, digamos. Hace unos, ¿Los que son de la marca Hammer? eso, todos los Hammer, gracias, cierto. Esos todavía muchísimo más. Por decir algo, transita los 10 kilómetros y todo un bosque. Algo así. Ya, o sea, no, ni siquiera llega a estos 9, creo que es el doble. Entonces, esos tipos de vehículos los traen a países como los nuestros, donde la conciencia ambiental todavía no está tan fuerte porque no los dejan circular definitivamente en países como Europa. ¿Está bien? Listo, eso. ¿Qué más podemos decir? Ahí. Ahora, respecto de las partículas en suspensión, también el tren emite más o menos 5 veces menos de partículas en suspensión que automóviles y camiones, 400 veces menos de compuestos orgánicos volátiles y 900 veces menos de monóxido de carbono. Una cosa es el dióxido y otra cosa es el monóxido. En monóxido de carbono, como 900 menos. Y en dióxido de carbono, como 3,6 veces menos, más o menos. Como estamos viendo aquí, ¿no? Dependiendo también del tipo de automóvil. ¿Qué más en cuanto a las ventajas? A ver. Dicho que la desventaja es la rigidez, ya hay, digamos, gracias a la intermodalidad, ya se está tratando de romper eso, de modo de lograr cierta flexibilidad. Por ejemplo, el sistema ferroacuático, en que los vagones de tren se pueden transportar en buques portatrenes, son los que se llaman ferries, o sea, son los ferries son buques al cual se sube todo el tren. Puede servir. Claro que no es lo más común, pero nos puede ayudar. Ya a ese tipo de flexibilidad se puede referir. Y en cuanto a la Unión Europea, pues la cuestión de la aduana, y hemos dicho que la documentación de la operación en aduanas ya es similar prácticamente que para el transporte de carretera. Entonces, simplemente se muestra la carta de porte, el carnet aduanero y el ferrocarril, el mismo ferrocarril que va a pasar. Sin embargo, también tenemos desventajas, ¿no? Una de esas desventajas, otra vez, la rigidez. Claro que poco a poco va achicándose esto, por lo que les acabo de decir, pero igual, la rigidez es la mayor desventaja del transporte ferroviario, ya al menos en comparación con el transporte terrestre. Esto es por las características de la red y sobre todo por las diferencias en el ancho de las vías. Otra desventaja es precisamente que está colada con eso los transbordos, porque en las estaciones del tren es necesario hacer un transporte, ya sea previo o posterior al embarque de la mercancía, lo cual implica, además de un tiempo extra, eso de pasarle de un tren a otro, implica también un riesgo de dañar la mercancía. Y esos son básicamente sus desventajas, aunque en algunos países el ferrocarril tiene poca representación, no existe buena infraestructura,
ni el servicio necesario, o está dirigido o solo a pasajeros o solo a carga. Entonces, eso, bueno, depende de lo que pueda pasar en, en, en cada país, pero podría tratarse también como una desventaja, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir una desventaja en Bolivia es que yo no tengo tren para ir desde La Paz a Cochabamba directo. Sí, porque desde La Paz ya no sale ningún tren. Pero puedes ir a Oruro. Desde ahí tal vez consigues. Sí, pero ya es una desventaja para mí no poderlo tomar desde donde yo estoy. ¿Sí? ¿Te dan cuenta? A eso se refiere. Y eso también es parte de la rigidez. Ahora, hay algo que hay que decirlo, que, a ver, las escalas o paradas que tienen los ferrocarriles, si bien se hacen en zonas normalmente pobladas, digamos, el trayecto entre estas es diferente al de la carretera. Normalmente no hay tanto asentamiento urbano por el lugar. Entonces, como está un poquito más en medio de la nada, podría ser susceptible de saqueos, ¿ya? Más que de robos, sí, pero de robos de la vía. Y puede haber posibilidades de saqueo en, en esto. ¿Qué más? Ya, básicamente eso. Ahora les voy a compartir otra cosita. También de la seguridad de este medio de transporte y bien, ¿no? A ver dónde está. Algunas cositas que me gustaría. No sé si recuerdan que el año pasado se intentó reactivar el ferrocarril entre, entre Arequipa y La Paz. Bueno, previo a eso salió este anuncio de la ferroviaria andina. Sí, se lo estoy mostrando bien. Dice: Ferroviaria Andina dará una gratificación a las personas que brinden información sobre los autores del robo de rieles ocurridos el miércoles 10 de febrero en el trayecto Pachacamarca-Popó, en Oruro, tal kilómetro. El hecho fue denunciado, bla, bla. O sea, a eso me refería en lo último. Una pequeña desventaja es que como ahí no hay nada, no hay población, no hay más que los rieles, pues a veces ocurren estos asuntos. En este caso fue por intentar mostrar el disgusto que se tenía para la reactivación del tren. ¿Han sabido de eso? ¿No? ¿Se han enterado? ¿Han escuchado en la tele? A ver, pueden decir sí o no, no es que tiene más o menos puntaje. Rafael. 10. Hola. ¿Te has Escuché enterado? algo, Inge, sobre el año pasado. Correcto, suficiente con eso. Yo se los voy a comentar después más a detalle. Pero algo han debido saber que los transportistas se súper oponían, ¿no ve? Porque decían que les iba a quitar la posibilidad de, de transportar carga, que es atentar contra sus fuentes de trabajo, o sea, lo típico, lo de siempre. Entonces, esto es previo a eso. Ya primero hicieron este tipo de cosas. Y a eso se refería con la susceptibilidad de robos. Ni modo. Ahora les voy a mostrar esta otra. Hubo un accidente en San José de Chiquitos. Aquí las fotos son de las personas que han podido estar ahí. Entonces, no se enojen por el dedo, no es mío, yo no fui. Pero miren cómo es un accidente ferroviario en la tecnología que nosotros todavía manejamos. Pasa que si un vagón por algún motivo se descarrila, se sale, jala a los demás. ¿Notan aquí? A ver, ahí va a ser el destino.
Miren, aquí está el tren a este lado. Vamos a mostrar otra foto. Esta se aprecia mejor. Todos se caen a un costado. Las ruedas están aquí abajo, digamos, y se han salido. Estas son las ruedas, así son las ruedas del tren. Eso vamos a ver en el siguiente capítulo. O sea, no es una llanta, digamos, como del auto. Viene así con su eje, todo es un solo elemento. Y se sale. Y todo el tren, porque uno va jalando al otro, se sale de la vía y se cae a un costado. ¿Cómo se puede reparar esto? Esto no hay forma de que, ya cuates, ni modo, vamos a hacer vagón por vagón. Ustedes empujan aquí, yo empujo allá y lo paramos. No, esto tiene que ser con maquinaria, porque si lo lograran parar, digamos, porque son medio hulks, no van a lograr que se entre justito en sus ruedas. Es con maquinaria. Ya, aquí se ve lo mismo, pero se ve mejor. Entonces, el problema es precisamente, como decía ahí, que este tipo de accidentes es lo que le baja el ratio de seguridad al modo de transporte ferroviario. En este caso no ha habido ninguna persona más que con lesiones normales, porque es un tren de carga, y en todo caso han sido el personal, maquinista y operadores, quienes han sufrido el vuelco, ¿no? Pero gracias a Dios no ha sido nada terrible. Sí, pueden ver, miren cómo se sale. ¿Y qué más se puede ver? Aquí todavía en esta parte del accidente, notan la vía, está bonita. Está bien, fíjense aquí. ¿Qué ha pasado? Por eso se ha debido salir el tren de su vía. No necesariamente. Lo que pasa es que como son aquí ya los vagones, los que se han ido a un costado, han jalado consigo a la vía. Y como el mantenimiento, la verdad, no es de los mejores, y esto ya van a ver, no es que está cementado en el lugar, sino que se pone nada más la vía sobre, o sea, esto que son los rieles se ponen nada más sobre lo que es la plataforma, entonces jalan a los rieles. No siempre lo hacen porque es el mismo accidente, así de largo, así de largo. Fíjense aquí otro ángulo de la misma foto anterior. Sí, eso es. ¿Qué tal? Vamos a más, creo que tengo. Sí. Miren, esto se llama buggy. El buggy también se ha salido. Aquí estos son de vagones que solamente son de arrastre, entonces igual están por donde sean. Entonces, dependiendo de la fuerza con que se sale el tren de la vía, aquí que aunque levantáramos, aunque digamos, bueno, ya ni modo, este tren se ha salido y se ha arruinado, levantaré esto y que pase el siguiente tren, no se puede, y eso se refiere a la rigidez. ¿Por qué no se puede? Porque si bien por aquí puede pasar tal vez otro tren, claro, levantando todos los elementos que han quedado sobre la vía, va a ir un poquito más allá y se va a encontrar con esto. Y ya el tren no va a poder pasar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se cierra la vía, se levantan todos los elementos del tren que ha caído y luego se repara la vía y recién puede pasar otro tren. El mismo, otro, no importa, pero recién, o sea, el tiempo para, digamos, rehabilitar el sector es mucho mayor que cuando se habla de una carretera. En una carretera, si hay lastimosamente un accidente de un camión que, digamos, se estrelló, se cayó y toda su mercancía quedó por el suelo, es nada más limpiar y ya, ¿verdad? Una grúa finalmente lo va a llevar y listo. Aquí no, aquí hay que levantar. Y no puedes levantar todo el tren en uno. Se levanta vagón por vagón, uno por uno. Además, hay que acomodarlo porque aunque lo levantes, no te lo podrías llevar. Muy pesado. Entonces, hay que acomodarle sus rueditas. Hay que ponerle tal vez otra locomotora, digamos, del otro lado,
digamos que la locomotora está hacia acá, hacia abajo, y hay que poner una por arriba para que se lo lleve, por decir, hacia el otro destino o hacia el origen. No va a llegar a su destino, que vuelva al origen, no importa, hay que ver si la mercadería también no se ha dañado, ¿no? Pero, o sea, es todo ese tiempo. Sí, se comprende entonces esos aspectos, chicos, a eso se refiere la rigidez de la vía como desventaja. Problema, ¿no? Gran problema. Miren estos otros vagones son más lindos, aparentemente, que estos, es porque son otro tipo, ¿ya? Aquí las paredes son como si fuera, bueno, sí, metálicas, pero una lámina simplemente, y estas en cambio son tipo containers, son contenedores, no sé si serán soya o qué será, pero está ahí carga cerrada, entonces eso se ha volcado, por eso varía también, ¿ok? No ha quedado muy claro. Pueden anotarse esto. En cuanto a la capacidad, hemos dicho que es una ventaja del ferrocarril. Tengo que tomar agüita, bastante. Para transportar 1.600 toneladas métricas, se necesitarían 80 camiones, con, lógicamente, al menos 80 conductores, que ocupan 3.600 metros de carril de carretera, ¿cierto? Ya. En cambio, un tren que tiene 800 metros de largo y es conducido, aquí sí o sí, por dos personas, dos maquinistas, transporta los mismos 1.600, pero simplemente por su ancho de vía, que su ancho de vía, a ver, lo veíamos por aquí. Aquí, más o menos, estamos hablando de 9 metros, más o menos. ¿Ya? Solo tren, 9 metros. Y por eso es que es alrededor de, no sé, es como 4 veces, ¿no? La unidad, la superficie que va a ocupar. Es por eso que también cuando se habla, ay, perdón, no me pasa esta ronquera, habla de la ocupación del suelo, también es una ventaja del ferrocarril. También podríamos verlo como parte del impacto ambiental, la ocupación de suelos, porque la ocupación que producen todos los modos de transporte que compiten con el ferrocarril, tomando en cuenta toda la infraestructura, también sigue siendo muy favorable para el ferrocarril. Por ejemplo, el ancho, otra vez, de una plataforma ferroviaria es, en el mejor de los casos, o sea, en el, digamos, lo más comparable, llega a ser la mitad de lo que es una autopista de 3 vías. O sea, es mucho más delgadito, mucho más pequeño el ancho de vía, ¿ya? No les digo, para una autopista de 3 vías, entonces, pues ni la mitad de eso. Pero con el problema de que además tienes anchos de vías extras, ¿no? A ver, voy a mostrar las imágenes en un segundito para que se vea. Ustedes saben, chicos, les pasa eso en sus computadoras. Bueno, ya con el ancho de vía de una carretera seguramente es más grande y ya ni modo, ¿no? Pero, por ejemplo, con un avión, no. Entonces, el avión es solamente un espacio, un hangar y ya. Pues no es así. En un aeropuerto, aunque intuitivamente no nos parezca, las infraestructuras implican ocupaciones de suelo muy, muy importantes. Entonces,
las ocupaciones del suelo, les decía, son muy importantes. Por ejemplo, vean, este es el aeropuerto de Sevilla, si no me equivoco, sí, de Sevilla, ¿ya? Que el área de este aeropuerto, en esta otra vía, si ya la ven, es otra vista. Esto es el aeropuerto, ¿ya? No sé por qué esto de Sevilla, fíjense, el, el gran área que ocupa. Entonces, para que un avión se pueda transportar, necesitamos dos aeropuertos, uno de origen y uno de destino. Entonces, si sumamos áreas de este tamaño, porque no solamente es el edificio terminal, como ustedes deben estar viendo en la materia respectiva o lo van a ver, se necesita un montón de, por decir algo, pistas, calles de rodaje, hangares, sin contar la terminal propiamente, ¿no? Entonces, las áreas, si sumamos de dos aeropuertos, el de origen y el de destino, llega a ser mayor que el área que ocupe un ferrocarril entre esos dos mismos puntos, incluidos las áreas de sus estaciones, ¿ya? Entonces, es cierto que las infraestructuras aeroportuarias no se comparten, aquí nunca son bimodales las aeroportuarias, ni con trenes, ni con carreteras, pero en los ferrocarriles sí tenemos además esa ventaja. Entonces, eso también le baja un poquito a cuanto a la ocupación del suelo. ¿Ya? Ahora, la gran ventaja que tienen, por ejemplo, los aeropuertos en ese aspecto es que como deberían estar así como acá, ¿ven? Alejados completamente del entorno urbano, o sea, por aquí no hay un colegio, no hay, no sé, unos condominios. Sí pueden haber construcciones, pero que son aledañas al aeropuerto, son solamente del aeropuerto. Entonces, el nivel de ruido que se siente en la población son menores que el ruido que se siente por los ferrocarriles y por las carreteras. Pero bueno, esto se puede siempre paliar con medidas correctoras, ¿no? El avión también tiene otros tipos de impacto. El ruido, por ejemplo, sobre la ciudad, al sobrevolar. Entonces, eso es en la misma medida que lo que podría hacer el ferrocarril. Ok, entonces eso. ¿Qué más? No sé, no puedo mostrar Wikipedia. Qué bacana. Ahí hay unas fotos simpáticas también. Y por eso es que se la ve medio con letras y cosas, pero por favor les pido que aprecien el tamaño de ese aeropuerto. ¿Lo están viendo? Sí. Pueden ver el tamaño del terreno. Todo esto, todo eso es. Por aquí recién hay unas edificaciones, ¿no? O sea, así como en carreteras tenemos un ancho de vía, en aeropuertos hay una zona circundante en la cual no se debería poder construir. Entonces, toda esa área, aparte de las cosas que le tenemos que poner por dentro, es realmente muy ancho. Entonces, eso también es una forma de no ser amigable con el medio ambiente. Sí, es un impacto, digamos, en cuanto a la ocupación. ¿Ya? A veces es así, se me perdió la imagen que tenía entre ferrocarril y carretera. A ver, ahora sí, buscaremos otra vez. Miren, una hermosa autopista, para qué preciosa. Doble sentido, tiene al menos aquí dos carriles, sí, pero lo que pasa es que son como
2 vías, porque esto se va a ir a otro lado, entonces la bifurcación se ha hecho antes, algo así como este, llega a ser de 4. Ya. Miren el ancho y miren la vía férrea, doble todavía. ¿Mm? Claro, no todo el tiempo, ¿no? Debe ser para una sola, no sé por qué, pero supuestamente es para un tren, no sé cuál, sacado del internet, no tengo idea de cuál, pero sí, se puede ver ahí. No, digamos así que no hay manera de comparar el ancho de vía entre uno y el otro. A ver, una que se vea mejor, porque pueden pensar que es, o tal vez es otra cosa y todo. Simplemente he buscado ahorita porque no encuentro mi imagen. Punto a... Consulta. No adelante, ves güey. eso que hay transporte por carretera, por vías navegables. El teleférico, ¿en cuál de estas estaría? El teleférico en realidad llega a ser un modo de transporte, eh, ya, es por cable, se le llama en general a esto, ¿ya? Es muy especializado en ese aspecto, es de transporte por cable, y se usa muy poco. Si no me equivoco, en el capítulo 3 vemos eso. A ver. Sí, en el 3, o sea, el próximo martes vamos a verlo. Pero la manera de organizarse del teleférico es similar a la de los ferrocarriles. Entonces, por eso es que se podría hacer una comparación con este y se lo puede, digamos, tratar de jalar para estudiarlo juntos. Pero ese es el tipo, el modo, digamos, es transporte por cable, junto con los ascensores, por ejemplo. Es ese estilo. Ya, en Bolivia hemos empezado a usar el teleférico como medio de transporte público y eso simplemente es algo que se puede decir nuevo, porque el teleférico siempre se ha usado antes para puntos especializados, para salvar grandes pendientes, por ejemplo, para subir la ladera en las pistas de esquí. Para eso se usaba el teleférico, ¿no? Entonces la gente se deslizaba por la montaña, llegaba abajo otra vez, ya, no es como un juego, ¿no? Entonces, para ese tipo de cosas. Y aquí es, digamos, uno de los primeros países en que se va a empezar a usar como medios de transporte, como modo, sí, como medio de transporte. ¿Ya? Es eso, transporte por cable. La próxima no es el único transporte por cable. A ver, este. Aquí está de las emisiones del CO2 por emisión por tonelada kilómetro. Bien chiquito, ¿no? A ver si puedo agrandar. Así, ahí. Ya pierde un poquito de nitidez, pero no importa, ahí sí lo ve. El avión emite entre 350 y 2000 gramos de CO2, de dióxido de carbono, emitidos por tonelada kilómetro. Un camión de 32 a 384. Un barco de carga emite menos que esto, entre 13 y 40 nada más sí, gramos de CO2 por tonelada kilómetro. Pero un tren entre 0, 1 y 60. ¿Por qué 60? ¿Por qué tanta variación? En estos 60 están trenes como los de las tecnologías convencionales, o sea, los diésel eléctricos. No tienen todavía, digamos, la tecnología de los trenes de alta velocidad. Este 01 es para trenes de alta velocidad. Ok, entonces esta imagen más les dejo porque les podría servir comparativamente. Ok.
Bien, chicos, creo que con eso por hoy vamos a terminar. No importa, son las 11, pero no quiero empezar un capítulo a medias. Si no tienen más cositas que preguntar, pues sí, a eso te refieres. O sea, en realidad, todas las otras cosas son simplemente variaciones de lo que ya tenemos. Por ejemplo, han debido ver cuando han sido las Olimpiadas en Estados Unidos, no me acuerdo el año, que la gente usaba como, ¿qué se puede decir? O sea, en la inauguración nada más, como una especie de chalecos que propulsaban y permitían que la persona vuele. ¿Sí? ¿Han visto? En el acto de inauguración lo pasaron por la tele. Cosas que quedan más en cabina, ¿no? No llega a ser propiamente algo que se difunda, no es de uso masivo. O, por ejemplo, un tren como los de Volver al Futuro, o digo, un auto como Volver al Futuro, ¿no ve? Que vaya levitando. Sí, son cosas que van a ir procurando, porque así como hay trenes que levitan, porque no pueden querer que haya automóviles que también leviten, pero todavía no están en etapa de explotación. En todo caso, quedan para simplemente la curiosidad ahorita. Una de esas, por ejemplo, hace unos 20 años eran los autos eléctricos, que no tenían más que uno que otro modelo experimental. Pero ahora el auto eléctrico es algo muy común y, ¿por qué no?, también en nuestra ciudad que se difundan. Si bien existen algunos, ¿no? Algunos modelos que uno los ve circulando por ahí en La Paz, son muy poquitos, pero igual llega a ser dentro de un medio terrestre, o sea, igual usa la carretera, digamos. Entonces, igual va a caer en alguno de los grupos. No hay otro. Ahora, por ejemplo, en el medio aéreo, nosotros estamos acostumbrados a hablar solamente de aviones y helicópteros, pero también, por ejemplo, los globos, los aerostáticos o los otros, los dirigibles, también entran en estos. Entonces, ahí queda. En alguno de los que ya se ha dado, ahí puede entrar cualquier otro medio que se vaya a poder desarrollar. ¿Listo?